acaba de tuitear la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Escribió lo siguiente: comparto la recusación a la jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades desde el primer día cuando se borró el celular de Sabac Montiel. Estamos en vivo en Comodoro Pi, donde están declarando los peritos responsables de indagar el celular de Fernando Andrés Sabac Montiel. El celular que fue reseteado de fábrica. 5 días después fueron y dijeron, acá está el celular. Y no tenemos garantía de que ese era el celular que usaban. Además, piden vincular esa causa con la investigación de los giros de fondos a Jonathan Morel y otros miembros del grupo de extrema derecha Revolución Federal. Los atacantes están individualizados y están presos. Ahora, lo interesante es saber concretamente quién dio la orden o quién facilitó esa decisión. Caputo Hermanos tiene actividad en Vaca Muerta, pero contrató a una carpintería que es menos que una pyme y le pagó entre 5,5 millones y 7,8 millones pesos. Yo me comunicaba mucho con Lucas. Ataque a Cristina. Rechazaron investigar a Revolución Federal. Esta es una resolución de la jueza Capuchetti. Yo me comunicaba mucho con Lucas. Lo que plantea a Cristina Kirchner es directamente una pérdida de confianza en la magistrada. Dice directamente que por lo menos se ha detectado un actuar negligente de la jueza Capuchetti. La actividad que se le pide a la jueza es que vaya a los lugares donde seguramente no tiene ganas de ir. Pero es que le pagamos para que vaya a esos lugares que no tiene ganas de ir. La acusan de no investigar a Gerardo Milman, el ex viceministro de Seguridad de Cambiemos, actual diputado del PRO, cercano a Patricia Bullrich. Al diputado Marcos Clery le dice el testigo X: Marcos, ayer cuando salí de tu oficina, fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman, con 2 pibas, y graciosamente decía: cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca, hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Es que ellas niegan la charla con usted. En el interrogatorio, como testigos, le preguntan, ¿estuvieron ustedes el 30 de agosto en el bar Casablanca? Es como que si yo les pregunte qué comieron en el 30 de agosto. Así estamos en la República Argentina y una justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública, 21 horas en vivo. Bueno, uno de los grandes desafíos de Desiguales es tratar de comunicar la idea de que el mal funcionamiento del Poder Judicial no afecta solamente a ciertos espacios políticos o a algún dirigente o alguna dirigente de la política, sino que afecta efectivamente lo cotidiano de nosotros y nosotras. Y muy especialmente uno de los pilares de nuestra democracia. Una democracia hoy mencionada muy a la ligera, ¿no?, por algunos dirigentes en algunos canales o en algunos programas de televisión. Por eso, enseguida vamos con Luciana Bertoia para tratar de entender la recusación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la jueza que está investigando su intento de asesinato muy duro, de mínima negligente, pero de mínima. Ahora vamos con Luciana, pero además está ya en los estudios de Desiguales Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, para que desde lo técnico, más allá de las miradas y la subjetividad política, desde lo técnico nos explique qué es lo que está pasando y si hay alguna posibilidad de vislumbrar alguna recuperación del Poder Judicial en el corto plazo. Y además, hoy en Desiguales rompe el silencio el vicerrector del Mariano Acosta, Julio Pascuarelli. ¿Por qué digo rompe el silencio? Porque la ministra de Educación, Soledad Acuña, lo sumarió, lo quiere castigar por haber acompañado, él no estaba de acuerdo con la toma del Mariano Acosta, pero acompañó el reclamo de su comunidad, de los pibes y de las pibas, que fundamentalmente, o por lo menos lo que fundamenta nuestra democracia es que defiendan sus derechos. Si algo más representativo de nuestra democracia hay en la Argentina es el movimiento estudiantil.
Miren que hay historias, de lo que han logrado hacer en la historia de nuestra democracia y de nuestro país. Bueno, Julio Pascualelli no habló después de ese intento de castigo o de que Soledad Acuña le dijera violento, prepotente, que alentaba la toma, que no cumplía con su rol como docente y como autoridad de un colegio. No quería hablar y le vamos a preguntar por qué. Efectivamente decide ahora sí poder charlar un poco, a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Así que tenemos un Desiguales muy pero muy interesante. Me voy rápido con la banda querida y nos metemos en tema. Hola Flor, hola Lu. Muy buenas ¿Qué noches. dice mi amigo Nico? Pablito. Bueno, Lu, importante, a ver, contundente la recusación de los abogados de Cristina respecto a la jueza Capuchetti. Coincido con lo que vos decías, muy dura, porque le dijeron que no sabe y no quiere investigar, ¿no? Ahí hay una descalificación también a su rol como magistrada y como quien dirige esta investigación, que es lo que decíamos el otro día. A ver, una cosa es no saber, otra cosa es intentar bloquear una investigación, ¿no? Sí, pero las dos cosas. Es muy grave que a un juez le digan que no sabe investigar, ¿no? Que es algo que ya había planteado uno de los abogados de Cristina el jueves cuando hubo una audiencia en la Cámara y dijo, la jueza no hace una pregunta, dirige la investigación y no tiene una pregunta para hacer. Nosotros lo que hicimos fue agrupar en 3 grandes líneas lo que Cristina Fernández de Kirchner le recrimina a María Eugenia Capuchetti que no investiga, ¿no? Estas 3 líneas son, por un lado, Nueva Centro Derecha, que no investigó esa línea. Cuando te digo Nueva Centro Derecha, estoy hablando de un señor que se llama Hernán Carroll, que había tenido una relación con Brenda Uliarte y Sabac Montiel a partir de que ellos hacen este móvil en Crónica. En lo que relata es que después los convoca en un vivo desde las redes de su agrupación y los terminan invitando a un cumpleaños. Todo esto... Como todos sabemos, ¿cuánta gente invitamos que no conocemos a nuestro cumpleaños? ¿no? Recordemos, Pablito, que esta Nuevo Centro Derecha es la expresión que nosotros presentamos en este programa, que es quien organizó un abrazo medio histórico entre Patricia Bullrich y Javier Milei en Plaza de Mayo. Que es el puente con quien también presentamos acá, Marcelo Peretta, un precandidato de los halcones del PRO que te a mandó jefe de muchos gobierno. saludos en redes sociales. Sí, que les cayó muy bien a los compañeros en las redes sociales el informe que hicimos. Bueno, es esto, es este sello, exactamente este Y Carroll es el que Sabac Montiel dice, hablen con Carroll, que él decida mi representación legal. Exactamente, bueno, él hace un escrito y dice eso, pero además lo que me contaban es que también lo había puesto como en las visitas a Carroll, ¿no? Toda una cuestión bastante rara que hacía que los investigadores se enfocaran en este personaje. ¿Qué dice Cristina? Bueno, este señor había que investigarlo. ¿Qué terminó pasando? La jueza lo llamó como testigo. Y además lo que sucedió es que cuando él va, él dice, bueno, yo le dejo mi teléfono. La jueza le dice que no, que sí, que no. Le deja un teléfono y lo deja ir con otro. Así que bueno, todo ese peritaje, por lo pronto, es raro. Hoy, ¿no? perdón, Lu, hoy me dijeron que el de los 2 teléfonos que dejó, el que dejó solo tenía información de octubre para acá. Sí, te diría No de un tenía nada día para atrás. antes de que fue a declarar, con lo cual esa es la O información. sea, dejó un teléfono del que previamente había borrado todo y el otro se lo llevó. Se perdió mucha información en el camino. Pero en el momento en que pasó eso con el celular, o sea, tiempo después, la defensa o la representación de Cristina Fernández de Kirchner había manifestado No, pero confianza. este es el teléfono de Carroll directamente. El perdón. que él aporta Bien. deja un teléfono que casi no tenía información. Bien. Y después te agrego un dato más de Carroll, que ya se vincula con la otra línea, es que la querella de Cristina dice, bueno, este señor hizo varios viajes al exterior con un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la DINICRI, que dependía de Gerardo Milman. Y esto no se investigó. Dice, la querella de Cristina dice, bastaba con mandar un oficio a Migraciones para ver si esto efectivamente es así, y ahí los vinculabas orgánicamente. O sea, estamos ¿no? repasando todo lo que la querella de Cristina dice que la jueza no hizo porque no supo, porque no quiso. Exactamente. Después está la línea de Gerardo Milman, que hemos hablado muchísimas veces, que es la que se introduce en el expediente a partir del 23 de septiembre, cuando va un testigo, Jorge Abelo, y dice, yo estaba en el bar Casablanca el 30 de agosto y escuché decir a este señor, cuando yo esté camino a la costa, ya la habrán matado, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que dice la querella de Cristina? Bueno, la jueza no solo no investigó esta línea, la bloqueó, sino que terminó alimentando una denuncia contra el denunciante.
¿El que escuchó esa conversación está denunciado? Está denunciado. ¿Qué, por falso testimonio? Tiene una causa por falso testimonio que está en el juzgado de Julián Ercolini y que Julián Ercolini se la delegó al fiscal Eduardo Taiano. Bueno, hasta ahora esa causa lo único que tiene es recopilar información que está en la causa de Capuchetti. Entonces son dos expedientes que dialogan entre sí. Sí. Después, antes, dice, bueno, nosotros le llevamos esta línea, va este denunciante. ¿Qué hace la jueza? Bueno, pide las cámaras, la PCA busca las imágenes. ¿Y qué nos dice en el juzgado? Que Milman no aparecía en las imágenes. Bueno, nos ponemos a mirar nosotros la querella de Cristina, lo encuentran a Milman. Entonces ahí ya empiezan a sospechar. O sea, el juzgado investiga esas imágenes, nunca lo encuentra a Milman, la querella lo hace y efectivamente lo encuentra y le dice, mire, juez, acá está. Exactamente. Eso es lo que sucedió. Y después, el 26 de octubre, la llevan a declarar como testigos a las dos asesoras de Milman que estaban en la reunión. Bueno, y no le secuestran los teléfonos, que era como la única chance para saber qué había pasado. Lo que decía Nico con respecto a Carroll. Y probablemente ya no esté la información en ese teléfono. Pero era lo único de lo cual vos te podías agarrar. Para saber si eso había existido, algún indicio de que hubiera existido esa conversación. Exactamente. Y después, por otro lado, tenemos también la línea del financiamiento, ¿no? Hay 4 testigos que dicen Sabac Montiel no pudo haberlo hecho si no era por plata, no era ideológico. Y está toda la línea de Revolución Federal y los casi 13 millones que habrían sido inyectados desde el grupo Caputo Hermanos a la carpintería de Jonathan Morel. Hay un problema con esos 4 testigos y es que, por lo menos por lo que me decía a mí de la defensa, el problema con esos 4 testigos es que ninguno aporta un dato respecto a ese financiamiento, sino que ellos opinan, creen que, dadas las condiciones, Sabac Montiel solo pudo haberlo hecho por dinero, lo cual en términos probatorios es medio flojo. No, es medio flojo, sí, totalmente, pero lo que pasa, lo que están diciendo es no se investigó esto. Sí, como también, bueno, hay todo un argumento de Capuchetti que dice yo no tengo nada de Revolución Federal en la causa. Pero esos son los cuestionamientos más graves que le hacen y déjame agregar otro que le apuntan al rol de la Policía Federal, ¿no? Sobre todo con lo que pasó con el teléfono que vos decías de Sabac Montiel, con la detención de Brenda Uliarte, que no le estaban tomando el teléfono en vivo y en directo, digamos, escucha directa. Y la querella de Cristina dice, en vez de investigar a mi custodia, investiguen qué pasó con la federal, ¿no? Ahí hay como un cuestionamiento. Que es lo que le pide la Cámara. Que la Cámara dice, le va a juicio rápido la responsabilidad de estos 3, investiga la custodia de Cristina. Sí, es un cuestionamiento que excede a la jueza, pero que me parece que muestra también un cuestionamiento a distintas instituciones que han estado siendo parte de la investigación. Bueno, esta es la recusión en estos duros términos que hace la querella de Cristina o Cristina Fernández de Kirchner a través de sus abogados respecto a la jueza Capuchetti. ¿Esto lo define quién ahora? Capuchetti va a tener que hacer un informe. Se lo puede pasar a un colega para que resuelva, pero va a terminar definiendo la Cámara Federal. Y en general, ¿este tipo de recusaciones cómo salen? No, yo no creo que tenga demasiadas posibilidades. Y te doy un dato. La semana pasada en la Cámara Federal lo que decían es probablemente la recusación de Capuchetti sea la antesala a que nos recusen a nosotros. Estoy hablando particularmente de la sala de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugler. Que es un arquero del Liverpool y 2 puestos a dedo por Macri. Exactamente. ¿No? Así que bueno, estaban mirando ahí en una especie de cofradía a ver cómo se resuelve. Hay un dato más, perdón, Lucas, que a mí me llamó la atención. Aparece 2 o 3 veces la frase información que llegó a los oídos de la querella en la presentación. Se ve que es una querella con oídos muy grandes, evidentemente. Sí. Y cuenta de una reunión de fiscales y camaristas en las que participa presuntamente la jueza Capuchetti y que de ahí como que la preparan para encarar la administración mediática del caso y habla de una presunta reunión de María Eugenia Capuchetti con Ricardo Roa, editor de El Diario Clarín. Información como muy puntual que no termino de entender bien por qué sería recusatorio en términos judiciales, pero aporta un dato y suma ahí un enemigo histórico de Cristina. Bueno, se lo preguntamos al doctor Andrés Gil Domínguez, que está con nosotros. Yo decía, más allá de la subjetividad política que todos y todas tenemos, una mirada técnica respecto de la marcha de estas investigaciones viene muy bien. Andrés, ¿cómo estás? Me senté mal, me voy a sentar más cerca. ¿Qué va a hacer? Falta Luli, en realidad un homenaje a Luli.
¿Cómo andas, Andrés? Muy bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te pasó personalmente cuando te enteraste del atentado a Cristina y cómo evaluás la marcha de la investigación? Bueno, cuando me enteré, mi primera reacción fue manifestarme en las redes sociales con mi más enérgico repudio y solidaridad con la vicepresidenta. Me parece que eso tendría que haber sido la reacción de todo el arco político, más allá de las ideologías y más allá de los posicionamientos. Y me parece que la investigación de esta tentativa de magnicidio tiene que ser lo más clara, lo más transparente, lo más idónea de todas las posibilidades que se puedan tener en esos ¿Y lo está términos. haciendo? Hay un problema para los que estamos afuera del expediente, que nosotros, los que estamos afuera del expediente, no conocemos la marcha interna del expediente y podemos ir opinando sobre aquellas noticias o aquellas cuestiones procesales que se van tomando conocimiento. Entonces uno, cuando observa la recusación, no sabe qué ha pasado en el expediente hasta ese momento, en profundidad, como yo como abogado litigante podría haber accedido. Entonces, hasta acá parece que la querella tiene una línea o propone una línea de investigación que no quiere seguir la jueza. Esto acontece en muchas causas. Que una parte querellante quiera seguir una determinada línea, que proponga una serie de medidas de prueba. A ver, déjame preguntarte de otra manera. ¿Vos sentís que el Poder Judicial puso todos sus recursos para investigar un intento de asesinato de una vicepresidenta? Y hasta acá parecería que la hipótesis principal sí. La discusión está en si lo que plantea la querella, si la jueza, ¿por qué la jueza no quiere? ¿Cuáles son los elementos que tiene la jueza en la causa para no querer en este momento procesal ir por lo que no está claro? Es decir, está claro la autoría, esa está clara y esa la podés finiquitar rápidamente en un juicio oral y público porque no hay mucho para discutir. Esa que es la hipótesis principal o la causa principal. Ahora, la disonancia es lo que está planteando la querella es, bueno, me parece que hay que ir por una línea de profundización de la investigación para ver si aparte de los autores materiales hay algunas otras personas que han sido los autores intelectuales o han tenido algún grado de participación criminal en el armado. Y ahí, por ahora, la jueza no quiere ir por el lado que plantea la querella. Entonces uno tendría que ver las razones de por qué la jueza no quiere ir por ahí. Vuelvo a repreguntarte o a plantearlo de otra manera. Uno tiene el recuerdo de lo que fue la muerte de Nisman y el modo en que la fiscal interactuaba permanentemente con la sociedad a través de los medios, explicando lo que hacía, lo que no hacía, por qué. Claro, tenía un acecho muy grande de aquellos que querían ya tener un resultado previo a las investigaciones. ¿No deberíamos conocer un poco mejor la ciudadanía, más allá de la querella? ¿No debería conocer un poco mejor los argumentos de la jueza? Quizás si el jefe de los fiscales explique un poco qué era lo que se estaba haciendo. Eso siempre depende del perfil que quiera adquirir el jueza o el fiscal que lleve la causa. Si tiene un perfil alto mediático, está más expuesto a dar este tipo de explicaciones, que para mí siempre son importantes y conducentes. Y si tiene un perfil más bajo, no lo vamos a conocer y vamos a ir conociendo a medida que tengamos acceso al expediente o vayamos viendo ciertas decisiones que va tomando el curso de la investigación. Pero me parece que la cuestión, el punto está ahí. La querella quiere seguir una línea de investigación, de profundización, de investigar una hipótesis más grande, la que se está investigando, y la jueza hasta acá no quiere hacerlo. Para eso hay mecanismos procesales. O podés apelar esto. O, digamos, cuando hay decisiones que hay cuestiones que la querella propone y no son resueltas favorablemente, vos podés apelarlo. Lo que pasa es que, claro, hay una sala que está actuando, una cámara que también genera controversia. Bien. ¿Lu? No, yo me preguntaba, Andrés, si las deficiencias que vemos en este expediente no son las que en general suceden en todas las causas complejas que le tocan a la justicia federal, ¿no? Y que acá las estamos viendo concentradas porque justamente, bueno, tienen como víctima a Cristina Fernández de Kirchner. Es que eso es lo que sucede y también, en cierta manera, esto aconteció con la tramitación del juicio oral y público en la causa de vialidad. Muchas cuestiones
que sonaron como cuestiones graves o cuestiones debatibles son aquellas que en muchas causas de personas que no tienen esta trascendencia las sufren cotidianamente y que no tienen tanta repercusión y tantas posibilidades de defensa y que hoy pueden generar cierto debate, cierto cuestionamiento por la estatura pública de los involucrados, pero cuando son personas que nadie conoce, lo sufren y no pueden hacer absolutamente nada. Si rechazos de recusaciones por causales probadas, bueno, tenemos en muchísimos fueros y en muchísimas causas, y esa persona anónima no puede hacer absolutamente nada. Acá un rechazo de recusación, con todo lo que fue el tema de haber participado en el campeonato, en el equipo, entonces tuvo una repercusión, un debate, una conmoción que en otras causas pasa. Perdón, Andrés, te lo pregunto como técnico. Para la imparcialidad, ¿tiene que probarse parcialidad o la mera duda de quien está involucrado en la causa sobre la parcialidad o no de una jueza en este caso es suficiente acto de recusación? La recusación son causales previstas en los códigos procesales, son causales taxativas. Algunas son objetivas, como el grado de parentesco, otras son subjetivas, como la enemistad o la amistad manifiesta, que son más difíciles de probar, pero fuera de estas causales, esto que vos pierdas la confianza en un juez o jueza, en un proceso civil, penal, y es imposible que te hagan lugar a la recusación, porque si no dependería de la mera subjetividad de la parte para cambiar un juez o jueza. Bien. Andrés, te hago una pregunta. Y vos decías, bueno, hay remedios procesales, ¿no? Bueno, vos podés apelar. Pero apelás acá y vas a la Cámara Federal que tenés jueces totalmente enemistados con quien es la querellante, la damnificada en este caso. ¿Qué pasa ahí institucionalmente? Porque hay un problema institucional. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista formal, vos lo que podés hacer es también recusar a esa sala que va a intervenir, que esa sala interviene por un sorteo, una asignación por sorteo. Entonces, si vos también considerás que tenés ciertas causales para recusar, bueno, también no tenés formalmente otra cuestión que recusar, porque al no ser sentencias o decisiones definitivas o equiparables a definitivas, es muy difícil llevar a casación este tema y eventualmente llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el camino institucional es recusar y apelar cuando hay decisiones que considerás que no están acorde a la línea de investigación que estás planteando y después recusar. Esto desde el punto de vista jurídico. También la recusación, más allá de lo jurídico en estas causas, tiene un contenido político y una repercusión política. Que la vicepresidenta recuse a la jueza que está investigando en estos términos, por más que desde la perspectiva técnica sea muy difícil que proceda, desde la perspectiva política te hace un planteo de un imaginario, un escenario simbólico muy especial. Yo tomo lo mismo ahí, Andrés. A veces da la sensación que, no sé qué te pasa a vos, pero desde el Poder Judicial, algunos sectores de la política y de los medios, no parece que estamos viviendo en un país en el que intentaron tirarle un tiro en la cabeza a una vicepresidenta. Ahí debería ser como todo mucho más cuidadoso. Ninguno ni ninguna de nosotros deberíamos tener dudas sobre el modo en que se está investigando eso. Si debería ser hasta exagerado el tema, ¿o no? Sí, yo coincido. Por eso cuando empezamos esta charla, yo manifesté que la investigación de este atentado tendría que ser lo más transparente, eficaz, pulcro posible. Pero también las oportunidades procesales hay que aprovecharlas. Si cuando se inició esta investigación hubo un manejo irregular del teléfono de Sabac Montiel, no muy claro, bueno, ahí era la oportunidad procesal para recusar. Entiendo. Ahora, si pasado ese episodio vos aceptás la competencia y la jurisdicción de la jueza en la investigación, a mitad de la investigación, porque una línea que vos estás planteando como querella, la jueza no la sigue, y vos la recusás, entonces es más difícil que técnicamente la recusación ahí proceda. Andrés, respecto a la pista Milman, que es por la que insiste la defensa de la vicepresidenta, si vos, más allá de los viajes con un exfuncionario de Milman, con alguien de Nueva Centro Derecha, la presencia de Milman, los contactos, que coincida la declaración del testigo con la presencia de Milman, las personas, etcétera, en lo concreto, el único dato que ata al diputado Milman con la posibilidad de saber que lo que iba a pasar es una frase, con un solo testigo. ¿Qué
valor jurídico tiene ese testimonio si no se suma nada más que eso? Sí, muy poco, porque basta con que Milman diga que no lo dijo, entonces no tiene ningún tipo de valor, porque es la palabra de un testigo contra qué otra prueba, y que lo puede negar, puede decir. Y después todas las demás cuestiones que se vinculan al diputado Milman pueden ser cuestiones que dentro de la política puedan generar debate, pueden generar discusión, pero que en el plano jurídico es muy difícil vincularlo a el entramado de la investigación de la hipótesis principal. O sea, por más componentes de contexto que vos le agregues al personaje, en lo concreto, si no se suma nada a ese testimonio, digamos, debería caerse. Sí, tienen, para mí, desde el punto de vista probatorio, poco peso específico para mantenerse en sí mismo si vos no le agregás algún otro tipo de pruebas que acredite que dijo lo que dijo y que lo que dijo tenía algún tipo de vinculación directa e inmediata con el suceso que se produjo y que se está investigando. Ahora, si al que lo escuchó lo acusan de falso testimonio, difícil que alguien se anime, ¿no?, a acercarse a aportar algún elemento. Sí, a mí me parece un exceso esa investigación por falso testimonio. Bien. Porque una persona puede haber creído que lo escuchó, haber entendido que lo escuchó, y en la medida que no sea de alguna manera correlacionado con otras pruebas, se cae en sí mismo, pero que la consecuencia inmediata sea que esté sometido una persona a proceso por falso testimonio cuando puede haber creído lo que escuchó, cuando puede haber entendido algo, me parece que es excesivo. La última, Andrés, vos fuiste muy crítico de los elementos de prueba en la causa Obra Pública, que hoy tuvo un episodio con la intervención nuevamente de Luciani. Y quiero preguntarte si tanto esa causa como otras podemos también incluir el recorrido que está teniendo la investigación por el intento de asesinato a Cristina, si no le dan una debilidad a cualquier resolución que pueda llegar a tomar los tribunales, tanto la jueza Capuchetti como la Cámara o el propio Tribunal de Obra Pública, si no quedan fallos muy débiles, muy sospechados, que nos sigan haciendo convivir con una institucionalidad del Poder Judicial muy peligrosa, porque terminamos no confiando en quien delegamos las sanciones para los delitos, digamos, ¿no? Sí, coincido, es el mismo diagnóstico que hice al respecto de esta investigación con el juicio de vialidad. Por eso me pareció muy desprolijo el hecho de que un fiscal, que un juez participen en torneos que se organizaban en la quinta del expresidente. Me parece que ese proceso debía tener, como todos, pero ese especialmente, un resguardo y un cuidado muy específico y muy intenso del debido proceso, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de sombras, porque la decisión que se adoptase en última instancia iba a perder legitimidad. Va a tener fuerza de ley y va a ser ejecutable, pero va a perder legitimidad. Y el tema que se está discutiendo, los personajes públicos que están involucrados necesitan para mí del mayor grado de legitimidad posible la decisión que se tome. Andrés, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a la mesa porque dice Nico Fiorentino que hay algún tipo de puente entre el kirchnerismo y el albertismo, o es un montón lo que estoy diciendo. Es un montón. Un montonazo. ¿Todos vieron Kill Bill? Tengo que poner el UNIVA. Sí, obvio. ¿Todos vieron Kill Bill? Sí, no, así arrancás. Vieron que la protagonista tenía una lista de enemigos, digamos, personas que quería eliminar. Que iba... Se llama Beatrix Kido. Si Cristina fuese Beatrix Kido, en esa lista estaría seguro la Corte Suprema, Comodoro Pi, el Grupo Clarín, Macri. Macri, sí. Y un espacio que nombra cada vez que tiene un discurso, que es el movimiento Evita. ¿Se acuerdan del si Evita los viera? Había movimientos sociales que estaban muy cómodos con Macri. Sí. Fíjate cómo Máximo Kirchner en la extensísima, pero a mi entender interesante entrevista que dio, sí es una entrevista, ¿no? Este formato de entrevista barra charla de Tomás Rebord. Fíjate cuando dice quiénes tienen que estar sentados en la mesa del frente de todos, fíjate a quién nombra. A mí esta cuestión de la bicicleta constante me terminó alejando. ¿Qué es la bicicleta Es mejor constante? que vaya otro compañero o otra compañera. Yo creo que tienen que estar, digamos, tiene que haber... los problemas de Argentina son muy grandes para una mesa tan chica. Creo que tenemos que ampliar y que tiene que haber mucha más discusión. Y bueno, obviamente que a veces la discusión toma algún cariz
complejo. Pero creo que tiene que haber un lugar donde tienen que debatir las cosas. Yo en este momento prefiero ayudar desde un lugar que es hablar con todos los compañeros y compañeras que pueda, con la gente, ver qué leyes podemos diseñar, cómo están las cuestiones de gestión, recorrer, estar. No tengo ganas, ya pasó eso y creo que hay gente que lo puede en este caso, en esta coyuntura, hacer mucho mejor que uno. Decime que hay algún elemento más para sostener. Sí, en esa mesa que dice Máximo Kirchner que tiene que estar, una mesa más grande que la que hay ahora, dice tiene que estar Daer, CGT, y nombra a Emilio Pérsico, que es el histórico referente del movimiento Evita, es decir, la cara visible del sello archienemigo de Cristina, para que entendamos la evaluación. Bueno, entre Máximo Kirchner y Emilio Pérsico hubo al menos 2 reuniones presenciales y al menos un llamado telefónico en los últimos 30 días. Uno fue en el despacho de Máximo Kirchner, otra fue en la casa de Emilio Pérsico, donde comieron con Patricia Lacolo Cubría, que es su pareja ahí, es legisladora provincial y además es candidata a intendente a La Matanza, y otra vez hablaron por teléfono. ¿Sabes qué día hablaron por teléfono? El mismo día del discurso de Cristina en Pilar, cuando Cristina dijo que los movimientos sociales estaban muy cómodos con Macri. Y a Emilio Pérsico le pareció muy bien el discurso. Sacando esa parte, le pareció muy bien el discurso. Y esto hay que atarlo con que este fin de semana hubo varios plenarios del movimiento Evita, al menos de los dos distritos más importantes, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde se empieza a avanzar una idea de, al menos no confrontación interna, y esta idea de nosotros somos peronistas y vamos a ir atrás de quien mejor, el candidato peronista que mejor posicionado llegue. ¿Eso significa vamos a ir atrás de Cristina? Y te dicen, no sabemos. Me dijeron, ¿vos sabés que si Cristina va a ser candidata? No, la verdad que no. Está bien. Lo que pasa es que hay una máxima en el peronismo que dice, competimos, el que gana conduce, el que pierde acompaña. En general, la excepción que yo vi en el último tiempo de eso es el kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo gana, hay un sector del peronismo que no acepta esa máxima. Puede ser. Lo que pasa es que cuando el kirchnerismo ganó, cuando se enfrentó internamente a alguien y ganó, sacando en algunos municipios. No, pero a veces ocurre abiertamente, como en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner contra Chiche Duhalde. Y no me vas a decir que acompañaron. No. Y después se va dando en la dinámica propia de la política. Pero un 54%, ¿te parece que es muy discutible? Bueno, lo que yo creo es que me parece que muchas de estas partes de estas conversaciones que te digo y estas resoluciones que se empiezan a dar, es muy prematuro, ¿no? Obviamente, pero me parece que empieza a haber también una especie de conciencia, incluso en los sectores más reticentes a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, dentro del Frente de Todos, que ven que enfrentarla posiblemente debilita el Frente de Todos y posiblemente complique las posibilidades electorales si es que tiene algunas. Y sobrevenga eso que está enfrente, que en el para qué dice vamos a por todo en las primeras 100 horas. La respuesta es nosotros vamos atrás del candidato del peronismo. Fuimos con Scioli en 2015, fuimos con Alberto Fernández en 2019, iremos en 2023 con el candidato más potente que tenga el Frente de Todos. Si decís eso, es como decir livianamente voy a ir atrás del candidato Cristina. O Cristina o el candidato que ponga, porque indefectiblemente va a ser el candidato más potente. Igual me encanta porque estamos leyendo como de manera minúscula cada gesto. ¿Y no te gusta esto? Hoy no es lo más divertido. Es lo más divertido. Hoy Cristina retuiteó al presidente Alberto Fernández. Yo dije, listo, está solucionado el Frente de Todos. Pero eso es tremendo. Por un retweet, la cantidad de análisis que se están haciendo. Bueno, a eso voy. Yo no hablé del retweet, lo trajeron ustedes, Ahí está el retweet. El tuit de Alberto Fernández repudiando los dichos de Luis Juez en la mesa de Mirta Legrand, sobre lo que podríamos hablar un montón. Y allí aparece Cristina Fernández retuiteó. No suele retuitear prácticamente nada. Bueno, nos vamos a ir al próximo living. Yo quiero contarles, hacemos bastante poco esto, desde lo personal, el día que se pronunciaron estas palabras en el patio del Mariano Acosta que da sobre la calle Urquiza, estuve ahí porque quería ver qué era lo que estaba pasando, de qué se trataba esa comunidad educativa que estaba defendiendo ni más ni menos que la calidad de lo que pasaba con sus pibes, con sus pibas y los propios pibes y pibas defendiendo la educación pública. En ese contexto, el vicerrector de Mariano Acosta lo invitan a tomar la palabra, toma la palabra y yo francamente me emocioné porque lo que vi ahí es una autoridad de un colegio que reivindicaba la política. Bueno, esto mismo que me pasó a mí le pasó, o inversamente proporcional, a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que eso que nosotros vimos, o que a algunos nos conmovió, lo que vio fue efectivamente prepotencia, adoctrinamiento, para nada las tareas de rol de docentes o de autoridades de la escuela, y contestó lo que van a ver en el siguiente informe.
Las acciones siempre tienen consecuencias y por eso decidimos a los padres, que son los adultos responsables de los chicos que están en las tomas, denunciarlos penalmente. No hablemos de la toma, porque ustedes saben que yo he dicho que no estoy a favor de la toma, pero la toma es la punta del iceberg para hacernos olvidar que la toma la sostiene la falta de mantenimiento, los bajos salarios, el maltrato a los docentes, el disciplinamiento a las familias, culpabilizándolas. Da esas charlas políticas dentro de una escuela, que está absolutamente prohibido porque la escuela tiene que estar separada de la política partidaria. En estos últimos días se instaló una representación social de que lo político es malo. La escuela está politizada, los docentes politizan. Señores, a ver, somos sujetos políticos, estemos en la calle, en la escuela o donde carajo sea. Este mismo señor, cuando tuvo que aplicar el protocolo de la toma, lo aplicó, Hizo el listado de los padres, nos lo brindó a nosotros en función de eso pudimos hacer la denuncia. Acá hay espalda y se va a bancar a todos aquellos que quieran estudiar en una educación justa, libre, soberana y para todos. Insisto con esto, a mí me sigue pareciendo emocionante. Eso además lo vi ahí muy cerquita, no lo conocía a Julio, y yo dije, che, esto está muy bien. Se habla tanto tiempo de lo que le pasa a la educación, etcétera. Miren, me da la sensación que si hay cosas para recuperar, se recuperan desde esta mirada. Y después puede haber matices, incluso Julio no estaba de acuerdo con la toma. Gracias por haber venido, Julio. ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, porque en realidad me parece que hay momentos en que la sociedad tiene como que detenerse, como se detuvieron en el bloque anterior, para poder pensar, repensar algunas cosas que nos pasan como país, como continente, como planeta, porque estamos en un momento donde afloran las pulsiones más agresivas y las pulsiones de odio más bajas del ser humano, y ante esto mucha gente se asusta y como mecanismo natural tienden a naturalizar el horror. Realmente ese día que vos estuviste, ese día que yo salí a hablar y a decir esas palabras que no las había pensado, que me surgieron, tienen una particularidad, y es que, a diferencia de lo que cree la ministra, esas palabras no se dijeron para alentar una toma. Lo primero que yo digo en ese momento es: no estoy de acuerdo con una toma, lo habíamos charlado con el centro de estudiantes, no me parece que sea conducente una toma, pero sí los requerimientos que la sostienen. Y esto yo de alguna manera desafío a cualquiera que pueda buscar un archivo mío en el cual yo avale una toma. Pero a mí me tocó ser vicerrector junto con mi compañero Marcelo Carpintero a partir del mes de diciembre, y me encontré con una escuela que después de 2 años de pandemia estaba devastada, ediliciamente y humanamente. Los chicos volvían con crisis de pánico, volvían con trastornos de alimentación, volvían con una necesidad de una escuela que los acogiera, que los recibiera, con una escuela que les brindara amor, con una escuela que de repente el enemigo estaba afuera y ellos tenían que salir a donde estaba ese enemigo, y que ese lugar, que era la escuela, fuera un lugar seguro. Y un lugar seguro era un lugar con docentes que también estuvieran seguros, porque como autoridad, mi función también es que los docentes, los auxiliares, toda la comunidad, las familias, estén seguras cuando sus hijos y sus hijas y sus hijes entren en una escuela. Y eso no ocurría, no era una escuela segura. Mira, yo creo que no era una escuela segura desde lo edilicio, sigue siendo una escuela que, a pesar de algunas cosas, hemos logrado algunos avances, pero también hay algo de la seguridad de la escuela que tiene que ver con cómo nos comportamos, con cómo alojamos a los estudiantes y a las familias, con cómo los recibimos, después de una tragedia como la que vivió la Argentina. Cuando empieza el año y empezamos ya desde el año pasado escuchando a la señora ministra diciendo que la carrera docente la elegían las personas de mayor edad como si fuera algo malo, tener años, o los que habían fracasado en otras carreras. Ese es el concepto, ¿no? Claro, quien fracasó en otro lugar y no para otra cosa. Claro. Ya ahí ella está como siendo
administradora de fracasados, por lo que dice, ¿no? Con lo cual, la verdad que para ella no es muy bueno. Julio, ¿por qué no quisiste...? Voy a contar que ni bien ocurrió la acusación o el intento de sancionarte por parte de Soledad Acuña, te llamé a ver si querías charlar y me dijiste que no, que por ahora no. ¿Por qué? Mirá, en ese momento. Lo que pasamos recién por lo que pasaron recién, el discurso ese ocurrió 3 días después de levantada la toma, casi 4, en un momento en el cual los estudiantes venían siendo amenazados, las familias venían siendo amenazadas con multas, las escuelas venían también pidiendo listados y a mí me amenazan, la verdad que muy feo, de una manera muy desagradable. Y cuando pensábamos que todo ya estaba un poco más calmo, que habíamos podido retomar un poco la tranquilidad, yo me entero por la televisión el 8 de noviembre, a la tardecita noche, por los medios de comunicación que tenía un inicio de sumario laboral por parte de la ministra. Es decir, me entero por la tapa de Clarín, me entero por Nación, mi hijo se entera por la tapa de Clarín. Yo hasta el día de hoy no estoy notificado de ninguna sanción. Yo creo que... A ver, te amenazaron, después viene el sumario, digamos, o el intento de sumario. ¿Cómo te amenazaron? En el momento de la toma, cuando cortan la luz, cuando alguien entra a la escuela con elementos y vestido, esto está registrado, y la Defensoría del Pueblo además está trabajando en esta investigación. Cuando entran a la escuela y aparentemente una persona que trabajaría en una empresa del gobierno de la ciudad que hace el mantenimiento de electricidad de las escuelas, habría cortado la luz para que los chicos se fueran de la escuela. O sea, sabotearla. En ese momento yo me quedo afuera de la escuela, es decir, de la reja hacia afuera, porque como autoridad no podía estar adentro, pero no me fui en toda la noche porque quería cuidar a todos los chicos, porque la única luz que tenían era la luz que les daba a la calle, porque tuvieron que salir de la escuela. A pesar de eso, no se fueron de la escuela, se quedaron dentro de un patio interno. Yo me quedé en la vereda toda la noche. Cuando yo vuelvo a mi casa, bueno, duermo 2 horas, al día siguiente vuelvo para ver cómo seguían desde afuera, encuentro una amenaza en el parabrisas de mi auto que me querían boletear, así. No, la verdad que no lo comenté varias veces y me sigue como pareciendo algo horrible y también me parece que me escucho y pareciera ser terrible, ¿no? Que naturalicemos esto que veníamos diciendo ¿no? Claro. Ahora, otra cosa que me conmueve es que no estás solo. Vimos un comunicado, conocimos un comunicado hace unos días de que toda la comunidad te sostiene, también tus compañeros en la dirección. Y a ver si podemos compartir esto que podés ver en el gol. A mí esto me emocionó muchísimo, porque vos dijiste que acá había espalda suficiente, ¿no? Porque como bien sabemos, lealtad con lealtad se paga. Por ello no solo estamos bancando a quien defendió la educación pública sin tibieza, sino también repudiando y siendo la peor pesadilla de quienes pretendan arrebatarnos el sueño de una mejor educación, sin persecución política, que aumente el presupuesto de educación y escucha a la comunidad educativa, cerrando con todo eso adentro. Acá hay espalda, le dicen los pibes y las pibas, y nos vamos a ir con el móvil de la televisión pública a la escuela Mariano Acosta, Moreno y Urquiza, en 11, y allí nos vamos a encontrar con Luisa Leguizamón, que es mamá de una estudiante de la Costa, y Luis Torre, que es papá de un estudiante. A ver si nos podemos comunicar. Ese es el frente de la escuela. ¿Nos podrán escuchar? A ver si están Luisa y Luis. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien, Luisa. ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos con Julio, que te está escuchando, que te está mirando, sabiendo que efectivamente hoy venía a la televisión pública. ¿Qué te gustaría decirle a Julio? ¿Qué es lo que expresan en este momento en que ha sido amenazado y además con un intento de sanción por parte del gobierno porteño? Hola, Julio. Buenas noches. Hola. Realmente esto creo que es emocionante, ¿no? Lo que podemos sentir como trabajadores, como familias, con todo el alumnado, que estamos
hoy algunos acá representando a toda esta inmensa comunidad que siempre sostenemos la lucha de todo lo que nosotros creemos justo, y obviamente que no solo hay espalda, acá hay cuerpos enteros, bien firmes, plantados, defendiendo la escuela, nuestro Mariano Acosta, tan querido, ¿no? por tanta gente. Y bueno, creo que todas estas cosas no nos sorprenden, porque lo venimos sufriendo desde hace muchos años, el tener ideas diferentes, el que la escuela enseñe a debatir, a no obedecer, eso creo que implica un costo político que hay mucha gente que no está dispuesto aparentemente a sostenerlo. Nosotros sí, porque creemos en esta educación, porque creemos en la escuela pública, porque creemos en cada uno de los que ponemos el cuerpo día a día en esta escuela. Así que qué decirte que estamos más que orgullosos de que estés al frente de esta escuela. Como decías antes, venimos de muchos años de pandemia, de mucho dolor, de mucha tristeza, y esto no es nada. Esto es como algo más, una piedra más que nos tiran en el camino, pero obviamente que nosotros sabemos cómo sostenerlo, porque lo hacemos y lo sostenemos con el trabajo. Julio, te está escuchando Luisa, si le querés decir. Hola Luisa, ¿cómo estás? Qué sorpresa, Muy no sabía bien. que es una sorpresa, ¿Viste? Pablo. Muy gracias. Gracias, un abrazo la escuela enorme. de la Costa te abraza. Un abrazo enorme, un abrazo a toda la comunidad de la costa, a las familias. Ahí veo también gente de la cooperadora, indispensable como los auxiliares, porque muchos de los arreglos y muchas de las cosas que el gobierno de la ciudad debiera hacer en cuanto a mantenimiento lo realiza la cooperadora, que está integrada por familiares de la costa. En la costa y en la gran mayoría, por no decir todas las escuelas públicas de la ciudad, ¿no? Claro. Cosa Si no que está la cooperadora, ¿qué pasa? Mirá, y habría un montón de cosas que no podrían funcionar o adquirir, porque en realidad cuando yo te decía que la idea era los chicos tienen que estar en la escuela, más horas en la escuela, volver a la escuela, una desesperación. El tema era a qué escuela volver. Claro. Es decir, en qué condiciones volver, ¿no? Porque cuando uno va a estar mucho tiempo en un lugar, por lo menos que haya mínimas condiciones de poder estar. Quiero darle la palabra a escucharlo a Luis. Luis, ¿por qué hay que bancar a Julio? Y déjame preguntarte si no tenés miedo, porque intimaron a las familias, bueno, al propio Julio también por haber dicho lo que dijo. ¿Por qué estás acá hoy? Bueno, primero, buenas noches y Hola. Principalmente para agradecer a Julio, para agradecer a la escuela, a los docentes, a todo el cuerpo de profesores, porque es una escuela hermosa. Es hermoso caer en esta escuela. Es hermoso tener a los hijos, a las hijas en esta escuela. Y lo que decía Julio recién de la cooperadora, mientras en el gobierno de la ciudad están haciendo sumarios, o el policía acá de la cuadra sacando fotos antes de que empecemos a hablar, si tenemos miedo y qué sé yo. Perdón, había miedo gente no de la es. policía, Luis, te interrumpo Había ahí. una Les gente estaban sacando fotos. Sí, sacando fotos. Y como ese, no, miedo no tenemos. Lo que tenemos son ganas de que los chicos aprendan, de que esta escuela se cuide. Mientras el gobierno de la ciudad está haciendo sumarios, el sábado acá había familias arreglando el patio, arreglando los aros de básquet, arreglando las puertas de los baños. Acá se trabaja la comunidad, le pone el hombro, y es una escuela pública. Es hermoso caer en una escuela pública. Esto es un ejemplo. Luis. Con chicos que hacen un viaje de estudios al norte, bancado por la escuela, no por el gobierno de la A San ciudad. Juan, desde hace Así muchos años. Malimán. No, eso es el proyecto Malimán. Sí. Es otro viaje de estudios que realizaron al norte. Las chicas y los chicos de cuarto y de quinto año. Bien. Más agradecidos imposible, así que esto es un placer estar acá. Luisa, gracias por eso, lo seguimos viendo, de todas maneras seguimos compartiendo el rato. Julio, quiero hacerte Dale, muchas gracias. A ustedes. una consulta muy puntual y después contar lo de la conferencia de la semana, que sé que es importante. Cuando te acusan de hacer política en la escuela, ¿qué contestás?
En realidad me acusan de hacer política partidaria, adoctrinamiento, ánimo exaltado, ¿no? En realidad a mí esto me causa cierto malestar porque me parece que están subestimando a los estudiantes. Los estudiantes del centro de estudiantes, los estudiantes de cada curso, tienen un pensamiento crítico. Hay varias listas dentro del mismo centro, es decir, con facciones distintas, sí. Lo que te demuestra es que no hay un grupo de estudiantes que piensa igual. De hecho, con respecto a la toma, no teníamos la misma mirada, la misma perspectiva. El rector tampoco tenía la misma perspectiva con respecto a la toma. Acordábamos con el profesor Carpintero que no era la mejor manera. Sí. Ahora, cuando te dicen que vos estás adoctrinando, que sí. Estás... Indudablemente están subestimando a los estudiantes, y están por otro lado transformando en una mala palabra un concepto que no debiera serlo, que es la posibilidad del pensamiento crítico y político. Porque un estudiante, adolescente, es el momento en que está empezando a ser un sujeto que vive en una ciudad, en una polis, es político, y de ese modo empieza a generar sus contenidos para poder pensar la realidad que le está tocando vivir. Muchas escuelas ante esta misma situación se amedrentaron. Yo no sé, Pablo, si a lo mejor mañana a mí me matan o si mañana yo no puedo ser más vicerrector por un sumario o porque consideran que no debiera estar en ese lugar. Si a mí me matan o si a mí me sacan de este lugar, yo me voy a quedar muy tranquilo porque le voy a dejar a mis chiques lo que yo siento que es el compromiso de no prometer y no cumplir. Yo tengo 50 años, tengo una familia, asumí porque me votaron y yo tuve una propuesta. Y mi propuesta es acompañar a la comunidad hasta donde pueda. A veces me cuesta mucho y no puedo, pero lo voy a seguir haciendo junto con el profesor Carpintero y lamento mucho que la ministra se enoje mucho. Lo lamento. Como también lamento que nunca me haya recibido y me haya informado de un sumario, o por lo menos que me enviara un mail con el sumario. Yo no tengo información de eso. Julio, ¿qué pasa el miércoles? El miércoles tengo entendido que hay agrupaciones de derechos humanos porque hubo una solidaridad muy grande de hijos, de madres, de distintos organismos que aparentemente van a organizar una mesa de diálogo en la puerta de la escuela, una conferencia de prensa, porque además hay un tema muy central en esto, que vos lo dijiste hace un momento, y es que nos castigan constantemente, nos bajan proyectos educativos. Y uno de esos proyectos educativos es el proyecto de San Juan que vos nombraste. Nosotros desde el año 79 viajamos a Huaco y a Malimán. Viajamos a escuelas de frontera, 5, y durante todo el año nos preparamos para llevar amor, comida, ropa y afecto. Este año, por cuestiones de la pandemia, porque no pudimos cumplimentar con algunos papeles, realmente se nos hizo difícil, no tuvimos mucha ayuda, pero lo cierto es que ahora tampoco estamos pudiendo llevar las donaciones. Así que vamos a reunirnos ese día también para ver de qué modo podemos ayudar a que todo lo que hemos conseguido pueda llegar a esas escuelas con el amor que lo hemos juntado y con el cariño que nos esperaban siempre. Vamos a estar muy atentos, Julio, con lo que pase con la conferencia y cómo sigue, por supuesto, el tema. Lo que nos alegra es ver que tenés mucha espalda. Y no la voy... Sí, porque la espalda a mí me la da la comunidad. Es lo esto que acaba de ver, pasar. Claro. Gracias, Julio, por haber venido. Gracias a vos, Pablo. Bueno, nos vamos a un corte y nos queda un ratito de Desiguales todavía. Muy bien, seguimos en Desiguales y nos quedamos con lo que Flor Barragán está observando de la gira de Alberto Fernández camino al G20. Sí, porque esto está muy relacionado con lo que está observando el mercado. El mercado en Argentina todos los días está contándole, en vez de contándole las costillas al Banco Central, está contando cuántos dólares
todos los días tiene que vender el Banco Central. Todas las miradas están puestas ahí, en cuántos dólares tiene el Banco Central y si llega a pasar el verano y a llegar a la cosecha gruesa. En este contexto, Alberto Fernández, que está en Bali, en el G20, en Bali, en Indonesia, y uno dice, ¿cómo se relacionan ambos temas? Bueno, porque en la búsqueda de dólares tal vez hay que dejar de mirar. Si uno piensa en dólares, piensa en Estados Unidos. Sí. Dejar de mirar a Estados Unidos y empezar a mirar a China. Y ahí podemos ver que se entiende muy bien en la foto que trajimos. Porque 17:30 hora Bali, mañana martes, es decir, 6:30 de la mañana hora Argentina, es decir, mañana a la mañana cuando nos despertemos, Alberto Fernández va a tener una bilateral con Xi Jinping, el presidente de China, y ahí puede salir noticias de dónde van a surgir estos dólares, que van a ser yuanes, no van a ser dólares, pero sí te van a ayudar a engrosar las reservas del Banco Central, que es lo que justamente está buscando el gobierno, a través de varias cosas que pueden surgir en esa reunión, pero sobre todo una que vamos a estar desarrollando, seguramente mañana si se confirma, es ampliar el swap, que es este intercambio de monedas que tiene Argentina con China y que te puede entonces engrosar reservas. Hay un tema pendiente que es el de las represas, ¿no? Que suspendieron durante el gobierno de Macri. Sí, eso te diría que también es muy importante porque si bien el swap, estamos hablando de que pueden ser 5.000 millones de dólares, o sea, un monto recontra importante, pero puede tardar. Reservas, ese crédito puede caer ya inminente 300 millones de dólares que también ayudarían a reservar. Gracias, Flor. Lo único, nos reencontramos. Bueno, nos vamos y quédense en la televisión pública porque viene Noche de Mente. Mañana, 21 horas en vivo en la televisión pública, otra vez Desiguales. Pasen bien.